Entre estas muchas personas, primeramente nos has permitido el amor tuyo a nosotros. Nosotros que vivíamos en el pecado nos llamaste y con tu sangre nos guiaste para obtener la vida eterna. Señor, ayuda para que nosotros podamos vivir según tu gloria. Señor, ayúdanos para que podamos vivir predicando el Evangelio precioso. También te agradecemos por permitir este lugar tan precioso a través del edificio. Ayuda para que muchas almas puedan escuchar tu palabra y para eso utilízanos. En este tiempo también que el Espíritu Santo obre con nosotros para que nos des la palabra necesaria a cada uno. Hemos orado en nombre de Jesucristo que nos ama. Amén. Vamos a buscar Salmos capítulo 16. Salmos capítulo 16. Quiero que marquen este pasaje. Les voy a leer desde el versículo 1 lentamente. Guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor, no hay para mí bien fuera de ti. Para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. Se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes a otros dios. No ofreceré yo sus libaciones de sangre, ni en mis labios tomaré sus nombres. Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa, tú sustentas mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos, y es hermosa la heredad que me ha tocado. Bendeciré a Jehová que me aconseja, aun en las noches me enseña mi conciencia. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma, mi carne también reposará confiadamente. Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. ¿Saben qué día es hoy? No es el día de comer huevos sancochados, sino también se le dice que es el día de resurrección. Obviamente muchas personas conocerán que David es quien escribió la mayoría de la parte de Salmos. Y a pesar de que los capítulos de Salmos son cortos, pero hay muchas partes donde nos da mucha lección en nuestra vida. Como por ejemplo, Salmos 23, Salmos 91, son capítulos cortos, pero nos da una lección grande.
Y en medio de eso, Salmos 16 también es un salmo que nos da mucho beneficio. Aquí dice que es Miktam de David. Y Miktam de David quiere decir que es oro. También se puede expresar de que es un salmo muy especial. David, a través de la inspiración del Espíritu Santo, vio la resurrección de Jesucristo y de eso escribió aquí en 16. Por ejemplo, en capítulo 16, versículo 1 dice: Guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Y aquí dice: Guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Esto no quiere decir que no solamente pedimos a Dios cuando necesitamos ayuda, sino primero es necesario de pensar de que esto vino del Espíritu. Cuando una persona muere solamente se le da dos caminos. Es el camino de la muerte o camino de la vida. Pero David es quien encontró de cómo es ir al camino de la vida. Porque los que guardan al Señor tienen la bendición. Por eso lo que pudo recibir la salvación y de creer en Jesús, de ir al cielo, uno de ellos es David. David, a través de Jesucristo, primeramente recibió la salvación. Y también él ya de antemano vio de la resurrección. Aquí en versículo 10, capítulo 16, versículo 10, dice: Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Esa palabra se aplicó en muchos lados del Nuevo Testamento. Y si vemos, podemos ver acerca de la resurrección de Jesús. Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2. Versículo 25. Hechos capítulo 2, versículo 25. Porque David dice de él: Veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Después de que Jesucristo resucitó, después de 50 días, hubo el día de Pentecostés. Y el día de Pentecostés llegó el Espíritu Santo a la tierra. Después del Espíritu Santo, después de que recibió el Espíritu Santo, apóstol,
está hablando acerca de este sermón y a través de este sermón hubo 3,000 personas que recibieron la salvación. Y apóstol Pedro, solo con el hecho de que pudo dar este mensaje, esto es un milagro. Porque el Salmos 16 está hablando de Jesucristo, que Pedro sepa de eso, esto es un milagro. Por eso el versículo 29 está diciendo que David ya murió y fue sepultado. Entonces dice que con su sepulcro va a ser que para que no sea podrido. Entonces, ¿quién es esa persona? Aquí en la Biblia también dice que David es el profeta. Como David es profeta, entonces él de antemano vio de que Jesucristo iba a venir. Y a través de Salmos 16 también vio de que Jesucristo iba a resucitar. Y no solamente resucitar, sino en Salmos 16 también dice que se ascenderá al cielo. Y también en Salmos 110 también está diciendo que se sentará en la diestra del Señor. Y también Jesucristo dijo que va a ser el sumo sacerdote que sigue al Melquisedec. Y al fin del Salmo 110 también habla acerca de que todo está escrito de que el Señor otra vez vendrá a este mundo. David realmente es un profeta verdadero porque él vio de toda la historia de Jesús. Por eso quien es ese santo que jamás se pudre está hablando acerca de que Él es Jesús. Por eso, después de escuchar la resurrección, muchas personas se le tocó en el corazón. Si es que Jesucristo no hubiese resucitado, obviamente no 3,000 personas pueden recibir la salvación. Salmos 16 está hablando de la resurrección de Jesús, pero incluso apóstol Pedro habló acerca de eso. Vamos a pasar a capítulo 13, Hechos, capítulo 13. Hechos, capítulo 13, versículo 35. Por eso dice también en otro salmo, no permitirás que tu santo vea corrupción. Aquí está hablando acerca de Hechos 16. Y también versículo 36, porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. No permitirás que tu santo vea corrupción. Versículo 38, leamos juntos. Sabe pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados. Como dice en Salmo capítulo 2, como fue profetizado, Jesucristo realmente vino. Y también estaba todo profetizado en Salmos 22 de cómo Jesucristo iba a sufrir en la cruz. Él fue tratado como un gusano y también está escrito que sus 2 manos y 2 pies serán clavados. Y en la cruz, durante muchas horas, que iba a recibir mucha tribulación. Y también en Salmo 16, a pesar de que Jesucristo murió, está profetizando que va a resucitar. Y ese Jesucristo quien fue resucitado está predicando el perdón de pecados a ustedes.
El núcleo del Evangelio es perdón de pecados, también la resurrección de Jesucristo. Jesús que haya muerto en la cruz a través de nuestros pecados, pero por la resurrección que se probó de perdón de pecados. Esto es el Evangelio. La resurrección es la perfección del perdón de pecados. Y también Jesús probó que no solamente esta vida existe, sino la vida después de la muerte. La resurrección es el núcleo y el básico y el base de todos los cristianos salvos. Y los que tienen la confirmación de la resurrección, ellos son los que tienen la esperanza. Pero en la época de la iglesia primitiva, tampoco las personas tuvieron la afirmación de la resurrección. En el Nuevo Testamento, como no hay ningún capítulo que explica mejor acerca de la resurrección que 1 Corintios capítulo 15. Vamos a buscar 1 Corintios capítulo 15. Primero de Corintios capítulo 15, versículo 12. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Incluso en la iglesia primitiva también habían personas que dicen que la resurrección no puede existir. Pero ¿cuál es el fondo de esta palabra? Es que bíblicamente Jesucristo murió y bíblicamente Jesucristo resucitó. Y también Sebas, quien es Pedro, también él se le apareció ante él. Y también el resto de los 11 discípulos. Y también a Tomás se le apareció a pesar de que él tenía muchas dudas. Y también dice que en el mismo tiempo se le manifestó ante 500 hermanos. Y también Apóstol Pablo, incluso quien está escribiendo este pasaje, también él es quien vio a Jesús. Los que vieron a Jesús está evidenciando que hay muchas personas que viven. San Mateo, San Marcos, San Juan, San Lucas, todo esto son 4 libros evangélicos que están evangelizando acerca de Jesús. En estos 4 libros evangélicos está todo metido, la evidencia que Jesús vivió. A pesar de que una persona habrá inventado este pasaje, esto es imposible. Solamente las personas que vieron en su vida real a Jesús, ellos son los que han escrito estos 4 libros evangélicos. Y esta verdad también que está diciendo Apóstol Pablo, también se le apareció ante él. Por eso en versículo 14 dice, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Por eso la base de la fe de que nosotros creemos es la resurrección de Jesús. Y sin la resurrección, todo esto va a ser en vano. Y todo lo que estamos reunidos aquí, esto va a ser sin significado. Y también versículo 16, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados.
Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Por eso la salvación que nosotros creemos sin la resurrección de Jesucristo también todo va a ser en vano. Por eso la garantía de irnos al cielo también se desaparece. Y no solamente eso, sino hay muchas personas que después de recibir la salvación ya fallecieron. Y todas las personas que han muerto creyendo en Jesucristo, toda esa muerte va a ser en vano. Pero en 1 Corintios 15 está evidenciando que eso no es verdad, no todo valió la pena. Versículo 19, leamos juntos. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Aquí creo que están más o menos 100 personas sentados. Y si la resurrección de Jesucristo no fuera cierto, qué miserables son las personas que están sentados aquí. También para que se reúnan con mucho trabajo cada domingo, eso no valdría nada de pena. Y para comprar este edificio han sembrado tanto aquí, ¿sí o no? Y todo eso está diciendo que sin la resurrección de Jesús, todo esto no valdría la pena. Pero obviamente eso no es cierto. Sí o sí está evidenciando que hay la resurrección. Por eso los que piensan de que esta vida es todo, obviamente ellos vivirán como quieran. ¿Por qué después de recibir la salvación los cristianos viven? ¿Por qué por la resurrección los cristianos viven una vida diferente que otras personas? Es porque tenemos esperanza. Versículo 29. De otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos si en ninguna manera los muertos resucitan? ¿Por qué pues se bautizan por los muertos? Cuando cuando nosotros bautizamos, nosotros hemos sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Cuando entramos al agua, manifiesta que hemos muerto. Y cuando sale del agua, es la resurrección de Jesús. También yo resucito, está diciéndolo públicamente. Pero vivir así o también dar bautismo, eso no tiene ningún significado. Sí, la resurrección no existiría. Y también versículo 32. Si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos porque mañana moriremos. Pero después de recibir la salvación, obviamente la vida es dura. Obviamente pasamos ese tiempo de mucha tribulación que ni siquiera imaginamos. En la época de la iglesia primitiva, también los cristianos fueron comida de los leones. Y también fueron crucificados, quemados. Y entraron a la cueva Catacum y entraron y para hacer la vida cristiana. Si la resurrección no existiría, ¿qué beneficio tiene ese? Si no hay resurrección, hubiesen vivido comiendo y bebiendo nada más. En la época romana, realmente de comer y beber era tan maravilloso. Dice que cuando comieron y bebieron, tuvieron un montón de cosas al costado para
y vieron la tumba al costado porque así vivieron con una lección de que igual voy a morir, entonces voy a disfrutar toda mi vida. Y también tuvieron un cántaro y hay un cántaro de vómito de que hay que comer tanto y después hay que vomitarlo. Y después otra vez comen. Porque no hay mañana, por eso hoy vamos a tomar y disfrutar. ¿Saben por qué este mundo está siendo corrupto? Es porque no creen en la resurrección. Si es que uno piensa de que sí hay una vida que después de la muerte y que eso no es todo, entonces ¿cómo vivirán ahora como están viviendo? Porque las personas piensan de que este mundo es el fin, es por eso que viven teniendo toda la esperanza aquí. Pero los que son salvos cristianos son diferentes. Los que tienen la resurrección y piensan en eso y creen en eso es diferente a la vida que uno lleva. Hay que explicar acerca de la resurrección y también está explicando aquí de cómo tienen que vivir los cristianos después de recibir la salvación. Primera Corintios capítulo 15, versículo 58. Es el último versículo del capítulo 15. Leamos juntos. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Así que, hermanos míos amados, obviamente podemos leer este versículo diciendo que así que hermanos que entienden la resurrección de Jesús, dice que sean firmes, que estén firmes para que guarden su posición y constantes, para que nadie me pueda agitar, porque hay una existencia que me quiere empujar para hacerme caer. Hay diablo y también el poder de este mundo es tan fuerte. A pesar de eso, está diciendo que tenemos que mantenernos constantes. Y como nosotros aseguramos de la resurrección, siempre tenemos que esforzarnos en las obras del Señor. Es obvio que hayan vivido correctamente hasta ahora, pero no hay que satisfacernos con eso, sino tenemos que ser más trabajosos. Porque dice que sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Así es como el rey David vivió. Él vio la muerte y la resurrección de Jesucristo. Por eso esa vida solamente tuvo la esperanza en el Señor. Y David no solamente vio a la resurrección de Jesús, también ha visto donde estuvo Jesús. Vamos a regresar a Salmos 16. Salmos 16, versículo 11. Me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. David no solamente vio la resurrección de Jesús, sino también ha visto la presencia donde estuvo el Señor, donde es el cielo. Dice, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. David pidió la vida al Señor orando. El Señor le dio la vida, pero dice que le dio la vida eterna. A eso se le llama la vida eterna. Cuando yo muera, el camino donde yo voy a caminar en el futuro es ahí. Es un gozo eterno y la felicidad eterna. Ahí es donde yo voy a ir. Y viendo eso, le tocó mucho el corazón.
Por eso después de que nosotros muramos, donde vamos a estar es, el Señor, es al costado del Señor. En Efesios también claramente dice que vamos a estar sentados en la diestra del Señor. Donde Jesús está, dice que es el paraíso y dice que hay muchas moradas en la casa de Dios. Para sentir el gozo, también el Señor creó esto. Obviamente habrán tenido esos días más felices en su vida, pero ese gozo para que no se apague, sino para que esté constante esa felicidad. Imagínense eso, pero dice que eso va a pasar en la Biblia. Obviamente habrán tenido esos días de la felicidad, pero no solamente esa vida es constante, sino imagínense de que toda esa felicidad sea constante en el cielo. En Apocalipsis 22, cuando uno entra al reino, dice que es una nueva tierra y nuevo cielo. Y dice que tampoco hay océano. Océano siempre se refiere al mundo. Siempre en este mundo existe como el océano y las olas que nos agita. Pero dice que en el cielo no hay océano. Y eso dice, esto es un poco raro, ¿no? El lugar donde hay pecado y tribulación, sufrimiento, solamente experimentamos eso en este mundo. Pero siempre miro al cielo donde es tan alto y que hay luz. A eso se refiere al cielo, ¿verdad? El Señor que agarra mi pie y para que esté conmigo, y el lugar donde esté es el amor y la luz donde siempre se abunda. Así se hace en la alabanza. Y está diciendo que ese lugar siempre está lleno de la luz y el gozo. Es el lugar donde el Señor, el gozo siempre está ahí. Donde nosotros tenemos que estar parados es en el cielo. Y también David no solamente vio al cielo eterno, sino también vio su herencia. Capítulo 16, versículo 5. 16, versículo 5. Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa, tú sustentas mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado. También vio a Jesucristo quien resucitó y también David vio el cielo eterno. Pero dice, las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos. Quiere decir que también vio la herencia eterna. Y quien tiene guardado mi heredad, mi herencia es el Señor. Y si es el Señor quien lo guarda, nadie lo puede quitarlo. Está diciendo que Él es la porción de mi herencia y de mi copa. En la Biblia aparece mucho de la copa. El Señor también recibió la copa de la ira en vez de nosotros. Y esa copa de la ira es para nosotros copa de la salvación. Los que recibieron la copa de la salvación dice que está lleno de la copa y así viven su vida que le resta. Y dice que las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos. No está hablando acerca de esa tierra. Esa tierra no es una tierra hermosa. La tierra hermosa es el cielo eterno. Y así dice que lo calculó con la cuerda y está mi zona ahí.
Así dijo David. Dice que las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado. Esto es la evidencia de que el cielo existe. Supongamos si David no hubiese creído en la resurrección y piensa de que esta tierra es lo final, entonces obviamente no habrá terminado su vida así. Viviendo en esta vida, disfrutando, gozando. Así hubiese vivido dando todo esfuerzo para vivir mejor en este mundo. Pero como lo saben bien, David vivió como un sacrificio vivo. Porque él es quien ha visto que las cuerdas se le cayeron en lugares deleitosos. Dice que en la casa donde va a ser mi beneficio y gozo, donde está la casa de arriba. Pero en ese momento cuando lo dijo, él estaba viviendo en su castillo. Y viviendo en su castillo, ¿cómo puede decir que él es peregrino? Este palacio no es mi casa verdadera, él ya sabía de eso. Y donde yo tengo que ir está arriba, donde es mi casa eterna. Abraham, Isaac, Jacobo, dice que ellos admiraron a la casa verdadera. Ellos perfectamente creyeron de que después de resucitarse, ellos van a entrar al cielo eterno. David realmente vivió una vida así. Primera de Crónicas 26. Primera de Crónicas, capítulo 29. Primera de Crónicas, capítulo 29, versículo 14. Leamos juntos. Porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Dice que no hay ninguno quien dio más ofrenda que David. Dice que David cuando él venció en una guerra incluso dio toda esa ofrenda al Señor. Y como él era un soldado, él no permitió que David construyera el templo de Dios. Porque él sangró mucho en las batallas. Por eso en el tiempo de Salomón, Dios permitió para que su hijo construyera el templo. Pero David preparó todos los materiales para que su hijo pueda construir el templo. Es porque él se gozó de antemano viendo que muchas personas regresarán al Señor en ese templo precioso que se iba a construir. Y las israelitas para que den el sacrificio, para que adoren al Señor, él vio de antemano y primeramente se gozó antes de que se construyera. Primeramente él confirmó la resurrección y si es que no hubiese visto la vida después de la muerte, obviamente no puede vivir una vida así. Por eso David en Salmos 16 está diciendo que ¿qué es mi bendición verdadera? Está diciendo y confesando que tú, Señor, eres mi bendición. Señor, ¿yo qué desearé? Mi esperanza está en ti. Solamente eres tú, Señor, quien es mi esperanza. Todo esto está testificando David. Esto es igual que una confesión de la fe. En Salmos 18 dice, yo amo al Señor. Señor, quien tú eres mi fortaleza, yo te amo. Y el fondo del Salmo está en medio
de que después de muchas batallas, después de mucha tribulación, el Señor le sacó de esa situación y después David dio esta confesión. Las personas que solamente viven con la esperanza del Señor era David. Pero no solamente eso fue la vida de David, no es igual, tenemos la misma esperanza porque somos cristianos salvos. Salmos 16, vamos a regresar. Salmos 16, versículo 2 y versículo 3. Oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor, no hay para mí bien fuera de ti, para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. David es quien recibió la vida eterna. Y más que el Señor, no hay nada más precioso. Él vivió una vida pensando así. Después de la muerte, mi cuerpo sí o sí resucitará y veré al Señor. Tuvo esa seguridad. Es por eso que él vivió con un gozo y esperanza. Y como eso no era el fin, él sabía de que después va a vivir con los salvos santos. No solamente nosotros somos santos, no, David también es nuestro hermano. ¿Quiénes son los santos? Salmo 51, 5 está diciendo que los que dieron el mismo sacrificio son los santos. El Señor dijo que tiene que reunir a todos los santos ante Él. Y a través del sacrificio de la sangre, todos los que fueron pacificados son los hermanos, son los santos. Y esos santos son los preciosos. Los que fueron pintados de la sangre de Jesucristo son los cristianos. El gozo de Dios estará en el Señor. Y como están seguros de que iba a resucitar, él conoció perfectamente de que después cuando muera yo voy a vivir con los hermanos. Dice que yo soy compañero y amigo con los que miran en la misma palabra que yo. Por eso después de resucitar, se encontró con Pedro. Y le preguntó a Pedro, ¿tú me amas? ¿Y qué dijo Pedro? Sí, Señor, y tú sabes. Dijo el Señor, apacienta mi oveja, apacienta mi oveja. Después de la resurrección, si tú amas, está diciendo que hay que amar a otros hermanos también. No hay ningún cristiano más precioso de los que son renacidos y entienden la resurrección de Jesús. Solamente la palabra que puede describir es precioso. No puede comparar con nada más. En este mundo de los salvos, los que no recibieron la salvación quizás puede ser menospreciado. Por ejemplo, si hay una persona muy famosa en el mundo y entra en esta iglesia, no va a ser tan reconocido como esa persona famosa, sino solamente lo tratamos como un no salvo. Después de que Jesucristo fue crucificado, había un momento donde él entró en un cuarto pequeño. Y también se le dice que es el cuarto de San Marcos, de Marcos.
Y en este cuarto hay una conversación que habló con sus discípulos. Y está hablando acerca de San Juan 13, 14 y 15. Y dice que Jesucristo ha puesto esa toalla en su cintura y lavó los pies de los discípulos. Como yo os he hecho también, haceos unos a otros. Y amad unos a otros. Y dijo, permaneced en mí. Esto es la enseñanza núclea. Hay que amar unos a otros entre los hermanos. No hay nada más importante que esto. Dice, prediquemos, evangelicemos. No solamente es con la boca. No solamente hablar en eso, sino hay que amar unos a otros. Y con esa fuerza automáticamente va a predicar a otras personas. Para predicar es importante que nos esforcemos. Y más importante que eso es para que ame unos a otros. Es porque el negocio del Señor está en medio de eso. Y el gozo más importante y mayor es que una persona reciba la salvación. Que un cristiano salvo, que tome preciosamente a otros hermanos, esto es el núcleo de la vida cristiana. Tú no sabes de que este santo juzgará este mundo. Dice que este santo también juzga a los ángeles. Los cristianos salvos no son como cualquiera. No podemos tratar a las personas como cualquiera. No hay que pensar que son preciosos los hermanos. Por eso David conoció de que el santo es precioso y él vivió una vida dedicado al Señor. Mientras que uno vive en este mundo como es momentáneo, voy a vivir acompañando a Dios. Capítulo 16, versículo 7. Salmos, capítulo 16, versículo 7. Salmos 16, versículo 7. Bendeciré a Jehová que me aconseja, aun en las noches me enseña mi conciencia. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Como está viviendo, teniendo seguridad de la resurrección, el rey David hizo todo lo posible para vivir una vida piadosa. No solamente David, sino los cristianos salvos, los que creen de que voy a resucitar con el Señor, realmente tienen cuidado y viven una vida piadosa mientras que viven en este mundo. Dice, bendeciré a Jehová que me aconseja, y aún en las noches me enseña mi conciencia. Dice, cada noche, todos los días. En esta vida tan corta, mientras que vivo en este mundo, tenemos que tener mucho cuidado. Que mi vida es calculada todo ante Dios. Y cada noche tiene que vivir reflexionando a sí mismo. Dice que mi conciencia me enseña. ¿Qué quiere decir que me enseña mi conciencia? Está hablando acerca de su conciencia. Los que son salvos tienen que tener una conciencia resplandeciente. Si quieren vivir una vida correcta, su conciencia les va a enseñar. Apóstol Pablo también dice que siempre le enseñó la conciencia. Como estamos viviendo en una vida de caos, quizás no podemos escuchar lo que nos quiere enseñar la conciencia. Vivimos una vida tan ocupada y hay muchas cosas que pasan.
Pero en un lugar donde no hay nadie, cuando está sentada en ese silencio, hay algo que se escucha. El reloj puede escuchar, ¿verdad? Es difícil para que escuchen el sonido del reloj, pero cuando está en un momento tan silencioso, hay ese momento cuando el Señor nos quiere hablar. Esto es el sonido de la conciencia. Y los que estaban abiertos de ese sonido era David. Vive una vida y cuando está en ese momento de la noche, cuando ya está reflexionando todo, hay algo que Dios nos quiere enseñar. Los que pueden ser regañados por Dios, ellos son los más benditos. Los que pueden escuchar el sonido de Dios, ellos son los benditos. Dice que el sonido de Dios es muy minucioso. No es un sonido que se escucha con mucho ruido. Personalmente, hay que pensar de que yo voy a vivir una vida piadosa ante el Señor y tienen que hacer todo lo posible para escuchar el sonido de Dios. Hay que inclinar su oído y hay ese sonido que pueden escuchar. Alza tus ojos y mira en el cielo, en este caos de la vida. Hay ese sonido que podemos escuchar en este caos. Dice que hay un sonido de lloro. No es un sonido que uno puede escuchar en medio del caos. No hay que ser regañado por Dios. Si tiene ese corazón de recibir la reacción, esto es sonido de suspiro y de lamento. Hay personas que están muriendo con sufrimiento, pero hay personas que quizás no escuchan de esas almas perdidas. Y eso puede ser una vida fracasada, los que pueden escuchar así. No solamente uno puede escuchar el sonido del Espíritu, sino David es quien recibió la lección de la conciencia. Pudo entender que el Señor viene pronto y puede escuchar las huellas de los pecadores y puede sentir todo lo que está pasando hoy en día. Si vivimos mucho en medio del ruido, quizás no podemos escuchar ese sonido. Es por eso tienen que llevar una vida de reflexionar a sí mismo. En San Mateo 7 dice que no juzguéis, porque con ese juzgar también uno puede ser juzgado. Por eso en la Biblia siempre está enseñando que tenemos que reflexionar a nosotros mismos. Primero yo tengo que cambiar antes de juzgar a otros. No quiero que corrijan a otras personas. Ay, ese hermano tiene que cambiar, ese tiene que corregirse así. Dice que cuando él tuvo un esposo, tuvo 30 años, quiso cambiar a su esposa y a los 40 años quiso cambiar a sus hijos. Pero a los 50 años se dio cuenta de que, yo soy quien tengo que cambiar. Pero ya es muy tarde, ¿verdad? Hay que entenderse rápidamente. Pero quien tiene que cambiar es uno mismo. Por eso cuando David escuchó su conciencia, él entendió de que él era quien tenía que cambiar. Y también versículo 8. A Jehová he puesto siempre delante de mí. En nuestra vida cristiana hay muchas cosas importantes, pero aquí dice que tenemos que poner siempre delante de mí a Jehová. Siempre tengo que meter a Jehová en mi vida para que yo pueda actuar conforme a eso. Si leemos el Antiguo Testamento, que el rey David es quien siempre estaba
consultando a Jehová, y porque Él siempre consultó, pudo evitar de muchos problemas. Es igual que la vida de los salvos cristianos. ¿A quién yo voy a preguntar de mi vida? Los que conocen el resultado tenemos que preguntar, ¿verdad? Y la respuesta está en la Biblia. Y a través de la palabra de Dios nos da la respuesta. Solamente consultamos y el Señor sí o sí nos responderá. Pero por no haber consultado llegan muchos problemas. Y también tenemos que poner delante al Señor. Tenemos que priorizar la existencia del Señor en nuestra vida. Primeramente buscar su reino y su justicia. Y así se os añadirá todo. Pero uno no sabe de eso. Y como las personas no pueden entender eso, el Señor ha puesto muchos ejemplos para que podamos aprender. También viendo a muchos animales, por ejemplo, mira el gorrión que está afuera. Incluso ese gorrión, si es que no permite Dios, tampoco puede volar. O mira los cuervos que están en la césped. ¿Quién es quien le da de alimento a esos cuervos? Él es Dios. Él es el Señor que está en medio de eso, y ahí es cuando nosotros estamos junto con Él, y así nosotros tendremos el éxito en nuestra vida. No quiere decir que vamos a ganar mucho dinero, sino recibiremos mucho beneficio en nuestra vida cristiana. Y el Señor no le hace desaparecer, sino sí o sí dice que nos va a regresar. Y quien tuvo la prioridad es Dios. David tuvo prioridad de Dios, y él siempre llevó una vida donde él conoció de que tiene que tener una relación con Dios para tener éxito en su vida. En el último del capítulo 16, en versículo 8, dice: porque está mi diestra, no seré conmovido. Esto no se refiere a su propia emoción, sino está hablando de algo de seguridad, que el Señor realmente está aquí ahora. También lo siente en la iglesia y individualmente llevando su vida cristiana. No es que el Señor resucitó solamente, sino Él murió y resucitó. Los que tienen esa seguridad son los que pueden vivir diferentemente, y su propósito de la vida puede cambiar. También puede conocer de para qué tiene que vivir. Y la vida va a ser muy simple. Mi esperanza está en ti. Salmo 16 es confesión de David, pero también puede ser nuestra confesión. Y David, que a pesar de que vio toda su vida, pero también dice que vio su vida de la incredulidad. En 16, versículo 4, se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes a otros dios. No ofreceré yo sus libaciones de sangre, ni en mis labios tomaré sus nombres. David también vio los santos que entrarán en el reino eterno de Dios, pero también vio a las personas que no son salvos, que entran al infierno. David era un rey. A pesar de que era un rey, y ese rey es un cristiano, había muchas personas debajo de él, que su pueblo adora a otros dioses. Las personas que dan sacrificio a otros dioses dice que recibirá una tribulación eterna. Está mostrando que el pecado a propósito y pecado sin propósito hay mucha diferencia. Las israelitas tuvieron mucha condición de poder creer a Dios.
a pesar de que eran personas de que pudieron ver las obras de Dios, pero en medio de eso estaba mezclado con las personas que no creyeron en Dios. También pasa lo mismo a las personas que están viviendo en este mundo. Pareciera que están creyendo en Dios, pero hay personas que ponen a otros dioses para idolatrar. Aunque está en la iglesia verdadera de recibir el evangelio verdadero, los que rechazaron hasta el final no puede comparar este dolor que recibirán a las personas que ni siquiera tuvieron la oportunidad de escuchar el evangelio. Vamos a buscar Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10, versículo 28. Versículo 28. Leamos juntos. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Al fin del versículo 29 dice: ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá? Creo que no hay ningún versículo más temeroso que esto. Los que están conectados a la iglesia y tuvieron mucha oportunidad de escuchar el evangelio y rechazaron a Jesucristo, dice que ese castigo no puede comparar con los que recibirán al que nunca tuvieron la oportunidad. En ese tiempo también han recibido apedreado, pero dice que ¿cuánto más? Las personas que negaron a Jesús fueron apedreados 2, 3 veces, pero ¿cuánto mayor será este castigo si es que pisotean al Hijo de Dios? Esto es algo muy terrible. Y los que niegan la sangre del pacto, no hay nada más temeroso que este. Pero lo que es peor es que hay un castigo que esperan, que acepta esto. Obviamente el deseo de los incrédulos es obvio, pero a pesar de que están en la iglesia y no recibieron la salvación, niegan hasta el último momento, el castigo será mayor a ellos. Salmos 16, a pesar de que es corto, hay mucha lección metido. De ver a la resurrección de Jesús. Y no solamente la resurrección de Jesús, sino en ese lugar donde yo voy a entrar, también está hablando de eso. Y también hay una cuarta medida en el cielo, que también hay mi recompensa. David vio eso. Y la herencia no se compara con la herencia que uno puede recibir en este mundo. Segundo de Pedro. Segundo de Pedro, capítulo 1. Perdón, primero de Pedro. Primero de Pedro, capítulo 1. Primero de Pedro, capítulo 1. Versículo 3 y 4. Dice: bendito es Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos.
Dice, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Lo que el Señor nos permite dice que es una esperanza viva. Y dice que es la herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible. Toda la herencia que uno recibe en este mundo obviamente será corruptible y contaminada. A pesar de que gana mucho dinero y hace subir la roqueta, pero eso no sirve de nada. Y viendo esas noticias que pasa algo por esto, por la ganancia de uno y de capitalismo, eso no sirve de nada. Pero esa herencia que el Señor nos quiere dar es incorruptible, incontaminada e inmarcesible. Y los que entienden eso con la fe, miren qué vida tendrán ellos. No es la esperanza de este mundo, sino vamos a vivir para una herencia eterna. Pueden tener esas decisiones en el corazón. Apóstol Pablo había una región donde él fue y murió apedreado. Lustra. Y cuando él murió en ese momento, vio el tercer cielo. Y después de ver eso, él escribió de que yo he visto algo que no puedo explicar. ¿Y él qué habrá visto? No está escrito qué habrá visto. Obviamente él habrá visto su herencia. Apóstol Pablo, ¿cómo él pudo correr solamente por el Evangelio? Esa razón es que hay corona y que hay recompensa. Hay una recompensa preparada por mí, para mí. Es por eso que él con todo ese gozo pudo correr por el Evangelio. Ustedes también conocen bien de que toda la vida cristiana que están viviendo está calculada ante los ojos de Dios. Primeramente yo tengo que dar a Dios y todo esto es calculado por Dios y nos lo pagará. Pero nos paga poquito, sino es 30 veces, 70 veces más, 100 veces más. Por eso en la época de los apóstoles lo que ellos evidenciaron, testificaron es acerca de la resurrección de Jesús. Hechos capítulo 4. Hechos capítulo 4. 33. Hechos capítulo 4, versículo 33. Leamos juntos. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Y con el poder, gran poder, los apóstoles, ellos dieron el testimonio y hablaron acerca de la resurrección. Y como se predicó la seguridad de la resurrección, ellos recibieron una abundante gracia en su corazón. Y cuando uno se asegura de la resurrección, uno puede tener la gracia en su corazón. ¿Qué vida tengo que vivir yo? La vida que solamente voy a vivir una vez ya no va a regresar.
este lugar donde es incorruptible, este mundo que es corruptible y contaminado, obviamente no vamos a vivir eternamente aquí. Hay que pensar las cosas de arriba. Por eso no vamos a regresar a este mundo. Y lo que es invisible es eterno. Por eso mientras que vivimos en este mundo, hay que tener la esperanza de que vamos a vivir eternamente en el mundo allá de arriba. Por eso obviamente vamos a invertir nuestro tiempo y nuestra riqueza llevando la vida cristiana. David es quien dio toda su vida para servir a Dios y toda su riqueza. Qué maravilloso es David. Ahí no tiene que terminar, sino esa vida también tiene que ser mi vida. Y como esa vida va a terminar pronto, tenemos que pensar de esas almas perdidas alrededor de nosotros. Si los que son salvos no predican, ¿cómo van a vivir las personas que quedan en este mundo? En la Segunda Guerra Mundial, el hombre Hitler mató a muchas personas. Pero piensa que Hitler mató a tantas personas, pero no quiere decir que no todos eran alemanes que apoyaron a Hitler, porque también habían pastores alemanes que no estaban de acuerdo a Hitler. Y Hitler encarceló a todos los pastores que estaban en contra de él, pero uno de los pastores en la cárcel, él soñó. Y había tantas personas que estaban delante de él. Y todos estaban con su cabeza agachada, que estaban rogando. Diciendo que por favor, hazme vivir. Sálvame. Pero dice que había una persona que estaba en la esquina donde ni siquiera agachó la cabeza. Y cuando vio quién era esa persona, era Hitler. Y entonces él se preguntó, ¿por qué Hitler está aquí? Pero en ese sueño él escuchó la voz del Señor. ¿Tú sabes por qué Hitler está así parado? Obviamente estaba en contra de Hitler. Pero ¿alguna vez has pensado de predicar el evangelio a Hitler? Él no predicó el evangelio a Hitler. Y también está preguntando, ¿tú piensas que la guerra fue hecho por el Hitler? No, si no es por ti. Como tú no has predicado el evangelio a Hitler, y como tú has dejado que Hitler no fue predicado el evangelio, es por tu culpa. Hay que pensar de que el mundo que se fracase quizás es nuestra responsabilidad también. Muchas personas están muriendo, pero eso no es nuestra responsabilidad. La razón que se está muriendo a mi alrededor, mi compañero de trabajo, a mis vecinos, quizás es mi responsabilidad. Dice que ese sonido de la sangre está clamando hacia arriba. Incluso las piedras que están en la tierra están clamando hacia el cielo. ¿Qué quiere decir ese sonido de la sangre? Dice que esa paga de la sangre sí o sí lo buscará en nuestras manos.
Y como creemos en la resurrección, esa tribulación que recibimos en este mundo también lo podemos aguantar bien. Desde 1 Tesalonicenses capítulo 1 y capítulo 5, siempre en la última parte está hablando acerca de la segunda venida del Señor. Y dice que con esa palabra para que se consuele a sí mismo. Porque había mucha tribulación que le estaba esperando. Viviendo en este mundo, podemos sobrepasar muchas tribulaciones. Y que se construya esta iglesia o para que hagamos muchos servicios, quizás puede haber muchas tribulaciones. Y en cada momento lo que tengo que acordar es de mi herencia que está arriba, el gozo eterno y la felicidad eterna en el cielo. Por eso a los que son salvos se les permite la muerte. En la iglesia primitiva que estén quemados, que sean comida de los leones, eso no se puede imaginar ahora. Por ejemplo, el profeta Isaías dice que fue cortado con las hachas. Y también los discípulos de Jesús, todos menos Juan, fueron martillados. ¿Por qué Dios permite eso? Aquí también hay muchos padres que mi hijo, imagínense que sea quemado hoy. ¿Lo va a dejar o va a hacer todo lo posible para que bloqueen eso? Van a hacer todo lo posible para que no pase eso. Pero ¿por qué Dios permitió esto? La razón es muy simple. Si la paga es grande y la recompensa es mucho más grande eso, entonces puede dejarlo. A pesar de que va a ser así muerto tan cruelmente, nuestra recompensa es mucho más grande. Por eso podemos dejar que pase. Si es que Dios permite la dificultad en este mundo, primeramente hay que pensar de cuánto Dios me pagará mucho más que esto en el cielo. Y pensando en eso, David tiene muy buena vista. Tuvo esos ojos tan preciosos de pasar todo este mundo y ver hasta la vida después de la muerte. También tenemos que tener este mismo ojo. Cada cosa que yo hago, cada cosa que yo siembre, el Señor va a llenar. Y viendo eso, qué gozoso vamos a llevar la vida cristiana. Por eso la razón de que uno pierde la fuerza de llevar la vida cristiana es porque su ojo va a estar siendo peor. Por eso también dice que también tenemos que comprar medicina para los ojos. Y también tenemos que hacer todo lo posible para que se aclare nuestra vista. Y a través de Salmos 16, los que tienen el ojo bueno y también quien puede ver hacia lejos, ellos pueden vivir una vida correcta. 1 Corintios 13:22 está diciendo que ahora solamente vemos las cosas que no son claros. Por eso cuando estaban en esa época donde fue escrito en la Biblia, el espejo no era tan claro. Pero no está hablando de ese espejo que se ve ahora. Porque no hay nada que está escrito en la Biblia. Pero cuando estemos ante Él, vamos a conocerlo perfectamente. Y ese tiempo no está lejos. Por eso, teniendo la misma esperanza, tenemos que vivir pensando más en Dios. Tenemos que ser constantes y firmes. Siempre tenemos que esforzarnos en la obra del Señor.
es que nuestro trabajo no sea en vano del Señor. Todas las cosas que hacemos en el Señor, no hay nada que está en vano. Tenemos que tener esa seguridad y llevar la vida cristiana. Vamos a orar. Dios Padre que nos ama, te agradecemos tanto. Nosotros que nos falta mucho, nos has hecho escuchar este Evangelio. La gracia que hemos recibido de ti es tan preciosa y grande. Cada vez que hacemos más la vida cristiana, ayúdanos para que podamos entender esto más profundamente. Para este Evangelio, ayuda para que podamos vivir el resto de nuestra vida. A través de la Iglesia de Los Ángeles, ayuda para que en esta región muchas personas puedan recibir la salvación. Todos los santos que están reunidos preciosos, ayuda para que no se vaya a la perdición. Señor, tú aférrelos. Guarde nuestra salud para que podamos llevar el servicio y para que el resto de nuestra vida podamos glorificarte, Señor. Hemos orado en nombre de Jesucristo, quien siempre nos ama. Amén.